Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, 11 de mayo, los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. La casa es la primera escuela y las madres y padres de familia tienen un papel protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. Pero, ¿cómo hacerlo cuando muchas veces esta tarea se ha relegado exclusivamente a la escuela y a los docentes? Y precisamente para hablar de este tema hemos invitado a Alberto Vidales, docente de la institución educativa Jesús María Villegas del municipio de Tuluá. Profe, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Fabio, buenas tardes para ti, para la teleaudiencia y para toda la mesa de trabajo. Profe, ¿qué papel juega la familia en el proceso de enseñanza de los niños, niñas y jóvenes? Es importante la familia, que la familia se compenetre en el proceso educativo, que la familia retome eso que hace mucho tiempo, desde el siglo XVI, le robaron, la capacidad de enseñar. Pero todos los padres no estudiaron pedagogía. Sabemos que no todos han pasado por una universidad a estudiar esos métodos que nos entregan. Entonces yo les pido en este tiempo de confinamiento que acudan a sus saberes ancestrales, que acudan a la cultura, a todo ese engranaje, andamiaje que sus padres dejaron en ellos, todos esos recursos que ellos aprendieron de la familia, para que puedan educar y para que puedan comenzar a entregarle a sus hijos unos conocimientos que les sirvan para la vida, para su felicidad. Usted recientemente escribió un artículo titulado La pedagogía de la escoba. ¿Es esta una invitación para que la vida cotidiana se convierta en un recurso de aprendizaje? Fabio, es una reflexión que he venido haciendo a través del tiempo, apoyado en una tesis de María Montessori que dice: observa al niño. Todos los niños tienen la capacidad científica, son científicos por excelencia, interrogan, buscan, cuestionan, preguntan, y esa capacidad hace que puedan aprender de una manera distinta el mundo. Qué bueno que los padres tomen a sus hijos y les induzcan al conocimiento de la verdad, y la verdad que puede estar a través de actos tan simples como barrer, pelar una naranja, como ayudar en la casa, organizar. La responsabilidad social que esto involucra es enorme, y a través de ello también enseñarle esas competencias socioemocionales que los niños deben tener y que se han perdido, esas competencias que los niños pueden utilizar al momento de solucionar un problema cotidiano de la vida. Profe, y cuéntenos, ¿qué pueden aprender los niños y niñas a través de una actividad tan cotidiana como barrer? En ese acto de barrer, el niño, cuando coge la escoba y está haciendo este movimiento para allí y para allá, el niño está preparándose para un momento vital en la vida de los seres humanos, la escritura. Y cuando ese niño se agacha y comienza a buscar la basura, a observar minuciosamente dónde está, pues el niño está elaborando una mente científica. El primer paso del método científico es la observación. ¿Y qué tal si los padres le cuentan al niño qué pasaría, qué consecuencias trae el no barrer en la casa? Ustedes también tienen herramientas, pueden posibilitarle al niño la capacidad de aprender en casa. No es nada más que observar en su hijo todas las capacidades que desarrolla en las cosas triviales, en las cosas cotidianas. Profe Alberto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este espacio y compartirnos sus experiencias y reflexiones, no solo como docente, sino también como padre de familia. Muchas gracias por esta invitación. La idea es seguir construyendo, la idea es seguir avanzando en estos nuevos paradigmas para que le ofrezcamos alternativa tanto a los padres de familia como a los docentes. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela cuando su mayor pasión es enseñar. El país no está preparado para implementar la educación virtual, pero tampoco para que los estudiantes regresen pronto a clase. Lo que sí es evidente es que para poder sacar del abandono en el que se encuentra el sector educativo, el gobierno debe invertir los cerca de 300 billones de pesos que le ha quitado desde hace 28 años.
El 20 de abril, el gobierno autorizó el regreso a clase de manera virtual para las instituciones educativas públicas sin tener en cuenta que, según cifras del año 2018, el 96% de los municipios del país no tienen acceso a buen internet y en las zonas rurales tan solo el 9% de los jóvenes disponen de un computador. Segundo, los padres de familia están sirviendo de profesor y ellos no tienen la formación para ser profesores y encuentran enormes dificultades. Los profesores están recibiendo 100 y 150 WhatsApp, 200 llamadas. O sea, esto es una verdadera situación crítica. Pero la estamos enfrentando. En medio de esta emergencia, el Ministerio de Educación Nacional autorizó el préstamo de 80.000 computadoras, es decir, que solo 1 de cada 100 estudiantes podrá disponer de esta herramienta para recibir clase. Una medida excluyente que no garantiza el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes. Lo que se ve es la intención del gobierno de aprovechar esta situación que estamos viviendo para introducir la virtualidad como un componente permanente de lo educativo. Y eso nunca va a reemplazar ni va a ser mejor que la relación humana de un profesor con sus estudiantes y de los estudiantes entre ellos. Frente a esta crisis, el llamado que se hace a los docentes y directivos docentes es a acudir a la autonomía escolar que tienen las instituciones educativas para ajustar y modificar los planes de estudio acordes a la situación que están viviendo los estudiantes en sus hogares. Tenemos que, hacer más sencillo, más liviano el currículo y el plan de estudio. No es posible que en esas circunstancias avancemos lo que avanzamos en circunstancias normales. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y pues ser más flexibles. A menos de 20 días de finalizar el aislamiento preventivo obligatorio, la ministra de Educación ya habla de construir los protocolos para el regreso a clase de los más de 8 millones de niños, niñas y jóvenes, sin tener en cuenta las pésimas condiciones de infraestructura de las instituciones, muchas de ellas sin servicios públicos ni elementos de aseo y con estudiantes y docentes hacinados en las aulas. Para que un grupo de 30 niños cupiera en un salón, el salón tendría que ser de unas dimensiones de 12 metros por 10, 120 metros cuadrados, eso no los tiene ningún salón en Colombia. Desde 1992, la educación pública ha dejado de recibir cerca de 300 billones de pesos. Por eso esta emergencia agudiza la crisis de este sector y pone en evidencia la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Profe Solidarios es una iniciativa que a través de seminarios virtuales busca recaudar aportes para la comunidad educativa del municipio de Cali afectada por la cuarentena. Es decir, que mientras usted aprende, también puede ayudar. Profe Solidarios es una campaña que busca apoyar con alimentos a personas que hacen parte de la comunidad educativa de la ciudad de Cali. Es una propuesta que surge de un grupo de maestros y maestras que están interesados en generar solidaridad para otros maestros y comunidades educativas que hoy lo necesitan por el tema de la situación económica que nos ha generado el coronavirus. Un grupo de profesionales ha puesto de manera voluntaria su conocimiento y experiencia diseñando un catálogo de seminarios para la actualización y reflexión docente. El valor del seminario corresponde a un aporte mínimo de 40.000 pesos representados en un bono de supermercado o en un mercado. Tenemos una plataforma
una plataforma donde cualquier persona puede participar de un seminarios educativos con reconocidos talleristas y profesores. Cada uno que participe, su contribución es la entrega de un bono o de un mercado de 40.000 pesos. Con estos bonos o estos mercados que la gente nos entregue, pues se los podamos entregar a ellos, inclusive que nos puedan acompañar muchos de los profes que dan el bono a entregarlos. Por este aporte se reciben 5 conferencias virtuales, cada una de 4 horas en temas como pedagogía y ciudad, educar y educarnos en un espacio complejo pero posible, educación infantil, el futuro es ya, etnoeducación, algo más que inclusión. Es una propuesta solidaria de la educación y queremos que llegue a la gente que más lo necesita, que son hoy parte de nuestros compañeros que están en aseo, que son señoras manipuladoras o que son profes que están en alguna institución y que son colegas nuestros. Quienes deseen aprender y al mismo tiempo ayudar pueden encontrar en este link el formulario de inscripción. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Aunque el Ministerio de Trabajo asegura que las medidas implementadas en los últimos 2 meses para proteger el empleo en Colombia han sido efectivas, lo cierto es que los decretos expedidos por el gobierno en el marco del estado de emergencia han descargado esta crisis sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras del país. En el marco del estado de emergencia, el gobierno expidió 72 decretos, entre ellos el 488 que autoriza a los trabajadores y trabajadoras a retirar de manera parcial las cesantías por disminución de ingresos, es decir, que con este ahorro destinado para vivienda, educación o desempleo, hoy los trabajadores deben asumir lo que les dejó de pagar el empleador. Se estableció en ese decreto 488 que aunque el trabajador mantenga su empleo, puede retirar las cesantías para cubrir una merma en sus ingresos. ¿Y qué es una merma en sus ingresos? Lo que estaríamos diciendo es que el trabajador continúa con la empresa dejó de pagarle o le bajó el salario a la mitad y es el trabajador quien con el ahorro de sus cesantías va a tener que cubrir esa parte que dejó de ganar por parte del empleador. El decreto 488 también eliminó el preaviso de 15 días que tiene el empleador para conceder las vacaciones a sus trabajadores y ahora puede hacerlo de un día para otro, desconociendo que este periodo de descanso hoy no se puede disfrutar. Las vacaciones son un periodo para que el trabajador descanse, recupere su fuerza de trabajo, se reponga. Estas vacaciones fueron utilizadas, fueron un sacrificio en el que los trabajadores ponen lo que debió ser tiempo de descanso para poder estar encerrados en sus casas cumpliendo con una orden de aislamiento obligatorio. El gobierno expidió además el decreto 558 que permite que los empleadores dejen de cotizar a pensiones el 13%, lo que implica una merma en 8 semanas del ahorro pensional de los trabajadores que ganen más del salario mínimo. Establece que las empresas pueden dejar de cotizar a pensiones de sus trabajadores durante 2 meses, es decir, 8 semanas menos de cotización, pero eso sí debe mantener el pago del 3% que corresponde a la cuota de administración de los fondos de pensiones. A los fondos privados de pensiones sí se les va a pagar, pero al trabajador no le va a dar ningún ahorro pensional durante 2 meses. Ambos decretos, el 488 y el 558, son una muestra de cómo el gobierno libera de su responsabilidad a los empleadores y transfiere las pérdidas económicas a los trabajadores en el marco de esta pandemia. Lo que encontramos es que las medidas van encaminadas a que sean los trabajadores los que de sus propios derechos respondan por la crisis o que sea esta entidad pública con pensiones la que responda por la crisis y no se toque ni a las grandes empresas ni al sector financiero. Si las medidas adoptadas por el gobierno nacional no garantizan los derechos laborales, menos las que están implementando algunas empresas en el país, que han acudido a despidos, suspensión de contratos, licencias no remuneradas y disminución de salarios. Los trabajadores pierden por punta y punta. La crisis laboral en el país tiende a agudizarse.
Antes de la llegada del coronavirus, el desempleo alcanzó su punto más alto desde el 2012, llegando a la cifra de 2.682.000 personas sin empleo. Eso sin contar a los más de 13 millones de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, como comerciantes, informales, independientes, asalariados o por cuenta propia. Con la suspensión de las actividades económicas, hoy estas cifras van en aumento, pero además el trabajo formal también está en riesgo. 60-65% de los empleos lo proveen la pequeña y la mediana empresa, y estas son las que principalmente se están viendo afectadas con la pandemia. Los pocos empleos que son formales hoy están en riesgo. Todo lo demás, que repito, está dentro de la pequeña y mediana empresa, hoy corre un grave riesgo, y eso es, como lo decía antes, casi el 70% de los empleos en el país, es decir, corre un grave riesgo el empleo en Colombia. Las medidas que anunció el gobierno para las micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con músculo financiero para enfrentar esta situación fue el otorgamiento de créditos a través de los bancos, que en la mayoría de los casos los están negando. Pero además, para los trabajadores informales, que hoy son los más vulnerables, no hay ayudas. Todos los vendedores informales, las trabajadoras domésticas, todos los trabajos independientes como contadores, ingenieros, el que tiene su microempresa, la peluquería, todo eso seguramente hoy no está recibiendo créditos, y eso es empleo, eso es trabajo informal, porque es trabajo, y de eso no hemos podido ni siquiera contabilizar la cantidad de gente que está siendo afectada, y por supuesto que hoy no reciben créditos para seguir manteniendo sus empleos. Muchas empresas han recurrido a despidos, suspensión de contratos, licencias no remuneradas y disminución de salarios. A pesar de las 1.125 solicitudes de actuación presentadas hasta el 17 de abril por los trabajadores y organizaciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo, este no obliga a los empleadores a abstenerse de las medidas tomadas, ni tampoco los sanciona por incurrir en estos abusos. Claramente creemos que debería jugar un papel mucho más activo y mucho más rápido también, porque solamente hoy se han resuelto un 1% de todas estas denuncias de los trabajadores, es decir, que estén como en etapa de sanción o ya terminando, y todo lo demás sigue en el resto de etapas que suele tener estas querellas que se solicitan para inspección y demás. Entonces creemos que la demora es bastante alta. La crisis laboral que se agudiza con la pandemia está demostrando que los trabajadores sindicalizados hoy son los menos afectados. Lo que se ha visto es que en las empresas donde hay presencia del sindicato no se han aplicado de la misma forma las suspensiones de contrato, las licencias no remuneradas, no se han desmontado los derechos como en aquellas empresas donde los trabajadores no están organizados y están solos, sin posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo con sus empleadores. Hoy no hay protección de los trabajadores por parte del gobierno nacional, y son las centrales sindicales como la CUT las que están asumiendo gran parte de esta tarea, incluso con quienes no están sindicalizados. Por eso, los trabajadores y trabajadoras que vean vulnerados sus derechos pueden encontrar en la página www.cut.org.co la información para solicitar asesoría jurídica. Que el empleador no puede ni suspender contratos, ni dar licencias no remuneradas, ni despedir, ni terminar contratos sin la autorización del trabajador. En esa medida, la mejor solución es no firmar. Educación y cultura. A pesar que el director del SENA insiste en la virtualidad como una medida para garantizar la formación de los aprendices, hoy más de 550.000 estudiantes no han podido continuar con sus estudios por falta de conectividad y equipos tecnológicos. Pero aún superando estas limitaciones, la formación para el trabajo no se podría dar por Internet. A través de la resolución 1-1718 del 26 de septiembre de 2019, el SENA adjudicó a Movistar el contrato de modernización tecnológica por un valor superior a los 695.000 millones de pesos. Modernización que en medio de esta emergencia no ha entrado en funcionamiento. Efectivamente, el SENA ha pagado una millonaria, una impresionante suma del presupuesto del SENA a una entidad que tenía que haber entregado una plataforma y unos servicios comienzo de este año y no ha entregado. Lo que tenemos es una plataforma en la cual no accedemos todavía la mayoría de funcionarios. El director del SENA, Carlos Mario Estrada, ha afirmado que la entidad está lista para atender la necesidad de una virtualización indefinida para los más de 855.000 aprendices que tiene el SENA. Sin embargo,
Hoy, solo 300.000 de ellos han podido continuar su proceso de formación a través de plataformas digitales. Es decir, que más de 550.000 aprendices se quedarían por fuera, ya que no cuentan con acceso a conectividad y equipos tecnológicos. No podemos terminar expulsando a ciertos sectores por un afán del gobierno de mostrar supuestamente una especie de exitismo. La educación no formal, que es la que le corresponde al SENA, corresponde a procesos teórico-prácticos y requiere unas condiciones particulares. Esas condiciones no son fácilmente reemplazables como lo pretende el gobierno, como lo pretende la Administración Nacional del SENA, en convertirlo rápidamente en formación virtual. A pesar que el director del SENA insiste en la transformación digital de la entidad, olvida que las carreras y los cursos de formación que ofrece esta entidad son para el trabajo y que las prácticas que realizan los aprendices no es posible hacerlas a través de programas radiales de televisión o por control remoto, como lo planteó recientemente en un medio de comunicación. Así los lleven, así le hagan acceso a internet, son ocupaciones que todavía no van a desarrollar de manera digital, sino que van a tener que desarrollar de manera presencial, práctica, y eso se desarrolla desarrollando habilidades y destrezas. Requieren actividades prácticas no solamente cuando van a la etapa productiva. En eso se equivoca el director general creyendo de que los aprendices solamente desarrollan prácticas cuando van a la etapa productiva. Es desde el momento lectivo, estando en los talleres del SENA. El SENA no puede desconocer que la formación para el trabajo requiere de la práctica presencial para que los aprendices desarrollen las habilidades, destrezas y competencias que exige el mercado laboral. Imagínense ustedes qué va a pasar con aquellos aprendices del sector rural que van al SENA a aprender mayordomía, aprender a hacer ordeño, aprender a hacer inseminación, aprender a criar especies menores. ¿Qué va a aprender un soldador a soldar de manera virtual? ¿Qué va a aprender un electricista, un estudiante de automatización si tiene que hacer montajes? En medio de esta emergencia, el director del SENA afirma que la entidad ha invertido en paquetes de datos para que los instructores, a través de sus celulares, atiendan las inquietudes de los aprendices, lo que ha incrementado las jornadas de trabajo y la carga laboral, generando problemas de salud en los trabajadores. Han empezado muchas quejas de funcionarios y de instructores planteando dolores en su cuello, en su cintura, en su espalda, en sus piernas, por las largas jornadas de estar sentado. Cualquier cambio que se haga en términos educativos debe tener en cuenta los contextos y necesidades de las comunidades. Debe ser un proceso participativo que tenga en cuenta que la virtualidad es una herramienta que ayuda al proceso de aprendizaje, pero no podrá reemplazar la educación presencial. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Un saludo sindical, combativo, un abrazo desde la distancia a los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa y al pueblo en general. Hoy estamos viviendo una incertidumbre, un caos en relación al COVID-19, pero quiero felicitar a los maestros y maestras de Colombia por el compromiso con sus educandos al preparar sus clases para impartir el conocimiento, a pesar de todas las limitaciones existentes, a la falta de recursos del gobierno para la educación virtual. Ahí está el maestro con todas esas limitaciones. Igualmente, rechazar la inversión de 17 billones de pesos que el gobierno nacional está haciendo a la banca. Hoy el pueblo no necesita hacer créditos, no quiere endeudarse. Hoy el pueblo y la familia de nuestros educandos necesitan el dinero para comprar alimentos, necesitan el dinero para pagar los servicios públicos, para suplir sus necesidades básicas. Igualmente, según la CEPAL, Colombia en este año el Producto Interno Bruto cae en un 2.5%, una cifra nunca vista en ninguna crisis. Llamar a todas las organizaciones, a todos los sindicatos de educación, de salud, a las madres comunitarias, a los estudiantes, para que hagamos un gran frente para enfrentarnos a este gobierno.
Como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero, manifestar nuestro más enérgico rechazo ante el comunicado que sacó la Secretaría de Educación Departamental, diciéndole a los alcaldes de los municipios que les permita el libre tránsito, comillas, libre tránsito de los maestros para ir a entregar unas guías. Ante el requerimiento de SUTEP, la respuesta de la secretaria fue que obra conforme a la ley, entregar unas guías no mitiga el COVID. Antes, por el contrario, puede aumentar la pandemia porque corre el riesgo el maestro de infectarse, de infectar a otros de la comunidad en ese trasegar que ella quiere que el maestro haga y de infectar a las familias de los maestros. No es así, secretaria. Sus medidas deben ser concertadas con el sindicato y más unas medidas que implican que el maestro se exponga a un posible contagio. Rechazamos de manera vehemente esta carta de la secretaria. Tomaremos las acciones que tengamos que tomar porque ya es la segunda vez en la que se convoca a los maestros a hacer diferentes actividades que no le corresponden de acuerdo al decreto nacional de confinamiento obligatorio. Ya hacemos un llamado a los compañeros a la desobediencia porque no podemos acatar una medida de la Secretaría de Educación en contravía del gobierno nacional. La secretaria, a nuestro juicio, insinúa que no se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro error. Nosotros estamos dirigiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como lo está dictando el gobierno nacional a través de su Ministerio de Educación, ni más ni menos. Y tenemos los maestros las evidencias necesarias para demostrar que así ha sido. Es más, el maestro tiende a dar no solamente las 6 horas escolares, no solamente las 8 horas laborales, sino mucho más allá, como siempre lo hemos hecho, 10, 12 horas, 14 horas, y eso es algo que el gobierno nunca ha entrado a mirar. Le decimos al ministerio que no son suficientes los computadores que le ha asignado el Valle del Cauca, y más allá del instrumento tecnológico, en nuestro país y en nuestras zonas rurales sobre todo, hay un rezago histórico en conectividad. Es un rezago histórico, es ahí donde más deben concentrarse los esfuerzos para lograr que esa conectividad llegue a las zonas más alejadas de este país. Muchas gracias, compañeros. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.